Buenos días, alumnos. Por este medio pues nos vamos a estar comunicando. Recuerden que es muy importante el que ustedes también empiecen a trabajar lo que son las TICs. Sin embargo, actualmente podemos encontrar que eso es un medio que nos va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos debemos de adaptar a a esta tecnología que ya en algunos de los casos ya lo teníamos previsto. Sin embargo, bueno, pues hoy se nos presenta esta oportunidad y este medio es para que podamos disipar dudas en alguno de los casos, si es que lo llegasen a tener. Sin embargo, la materia que estamos trabajando, recuerden que es la de taller, aunque seguimos de la mano con la otra materia que es educación y didáctica en educación media superior con la maestra Iris, pues vamos a la par. Lo que necesitamos hoy abarcar o lo que necesitamos hoy ver es la situación de ese proceso de evaluación que se vive en la práctica educativa. Recordemos que ustedes estamos llevándola a cabo, las estábamos llevando a cabo las prácticas en CESISTEM. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes hagan una evaluación y una retroalimentación de qué es lo que les ha hecho falta obtener con lo que en algún momento como propósitos en su plan de encuadre habían propuesto, ya sea por situaciones de la materia, situaciones del titular, pues la idea aquí es que ustedes tengan, si bien a bien saber la situación y notar qué es lo que les hizo falta para no poder obtener ese propósito o ese alcance que ustedes tenían en un principio, ya sea por alguna situación escasa a la escuela o situaciones adversas, pero sin embargo, creo yo que lo que se logró en práctica, pues una de ellas es estar frente a un grupo, entonces, sin embargo, pudieron tener la iniciativa de estar ahí, ya sea 5, 10 minutos, 15, 20 minutos, hasta media hora. Sin embargo, con lo que hoy tienen que trabajar es con la rúbrica que se les proporcionó de evaluación, ustedes ya se evaluaron, ya hicieron una evaluación y entonces con eso lo que van a ustedes a retomar es a ver qué es lo que me hizo falta referente a estos aspectos que los maestros titulares me evaluaron. Sin embargo, ustedes también tienen que buscar y elaborar un instrumento en donde hayan o donde tengan que evaluar mínimo 4 sesiones aplicadas en CECITEM. Y de ahí entonces vamos a partir para poder empezar a analizar y poder mejorar tanto nuestro material didáctico, planeación estratégica, sustento teórico, porque no recuerden que no solamente era la situación de elaborar un material didáctico, sino una de ellas tenía un propósito ese material didáctico. Entonces lo que necesitamos es tomar en cuenta los 4 aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Una, la situación didáctica, que recuerden que ya no se llama situación didáctica, se llama situación de aprendizaje. Y entonces de ahí vamos a partir con lo que ustedes tienen que o tenían que trabajar dentro de un salón de clases por 15 minutos, 5 minutos, media hora, de acuerdo al titular docente de ese sistema. Sin embargo, puedo mencionar o cabe mencionar que ustedes sí tuvieron la oportunidad de estar trabajando o practicando en ese sistema. Entonces, de ahí ustedes van a tomar en cuenta la situación de aprendizaje. Anteriormente la llamábamos situación didáctica. Sin embargo, ahora lo que necesitamos es que de esa situación de aprendizaje ustedes puedan partirla en los 3 momentos. En el momento de apertura, en el momento de desarrollo y en el momento de cierre, porque de ahí es donde ustedes van a evaluar qué es lo que me hizo falta o qué es lo que si es que también si logré la situación de apertura o la situación de desarrollo o en su defecto la parte de cierre o una de ellas en el momento de evaluar. Probablemente tú estabas preparado con tu instrumento de evaluación, pero sin embargo por tiempos, por situaciones académicas de ese sistema, no lo pudiste llevar a cabo. Entonces eso es lo que necesitamos en primer momento hacer. Una vez que ya hayas terminado de evaluar esos 3 momentos, necesitamos pasar a hacer una evaluación de tu instrumento. De ese mismo instrumento tú vas a evaluar qué tan factible fue el que tú hayas utilizado ese instrumento en esa planeación. Puedes evaluar cualquier instrumento de las mínimo de las 5 planeaciones que se trabajaron en ese sistema. Entonces, con esas 5 planeaciones, elige una. De esa una, tú vas a evaluar ese momento, ese instrumento de evaluación.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una de ellas me vas a mencionar y vas a hacerlo así tal cual en una planeación de la que tú tienes en tu carpeta de evidencias, sacarla, tomarla de esa carpeta para que tú puedas diseñar y puedas decir, bueno, me hizo falta aquí a lo mejor en los ítems que yo coloqué no fueron los adecuados o sí fueron los adecuados, pero sin embargo yo lo había yo planeado para evaluar a 5 alumnos o equipos de 5 alumnos, sin embargo pues tuve que modificar. ¿Por qué? Porque solamente asistieron 15 alumnos, 20 alumnos, 10 alumnos, o hubo alguna situación adversa a la que tú no habías planeado en ese momento. Entonces, ya llevamos dos situaciones que tú vas a evaluar. Primero, que es tu situación de aprendizaje en los 3 momentos. Ahí tienes que hacer un instrumento donde tengas que evaluar a esa situación de aprendizaje: apertura, desarrollo y cierre. Si lo lograste, si no lo lograste, ¿cuál fue el motivo? Pero no solamente colocar la docente no me permitió intervenir, o en su defecto el docente por situaciones académicas tuvo que pasar, y en cualquier situación, esas situaciones no son tuyas, son adversas. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí es que evalúes si realmente se logró y si no se logró, el por qué. Y después de eso, entonces ya tendrías que pasar a evaluar tu instrumento de evaluación. Y dices, bueno, puede ser redundante el evaluar un instrumento de evaluación. Sí y no. Sí, ¿por qué? Por la situación de lo que yo te hacía mención, que tú vas a evaluar ese instrumento para tomar en cuenta si lo que estás evaluando es lo correcto, o si es la situación de estás evaluando esa competencia genérica. Entonces, una vez que ya evaluaste el instrumento de evaluación, tendrías que pasar a lo que es tu sustento teórico. Recuerda que en tu planeación yo te pedía un sustento teórico. Entonces, en ese sustento teórico, tú tienes que evaluar qué es lo que yo investigué. El contenido científico o sustento teórico está de acorde a lo que yo le voy a proporcionar al alumno. Acorde me refiero a la edad. Según algún autor, tú puedes argumentar con Piaget, con Vygotsky, con Ausubel, dependiendo de tu temática que tú quieras trabajar. Entonces, en ese momento lo que tú necesitas es que evalúes si este sustento teórico es funcional para el nivel que tú estás interviniendo, sea primer grado, segundo grado, tercer grado en bachillerato. Entonces, en ese momento tendrías tú que evaluar ese sustento teórico. De ahí tendríamos que pasar a la hoja de actividad. Recuerda que en la hoja de actividad, a pesar de que nosotros como docentes te evaluamos esa hoja de actividad, ¿tú qué es lo que vas a evaluar de esa hoja de actividad? Vamos a iniciar con la cuestión de que si incluye instrucciones, si es correcta, si es atinada a las instrucciones, si es congruente con las instrucciones, y de igual manera las actividades con las que se pretenden trabajar. En alguno de los casos se los hacíamos mención en clase, que a veces las actividades no son acorde, ya sea por la edad, ya sea por las situaciones de que decíamos, a lo mejor a mí se me facilita proporcionarle esta actividad, sin embargo el nivel cognitivo para ellos les resulta meramente fácil. Y entonces en tu planeación te puedes dar cuenta que para ellos, si tú habías planeado esa actividad o a que lo tenían que resolver en 15 minutos y lo resolvieron en 5, quiere decir que su nivel cognitivo pues ya es mayor a. Entonces, ¿qué necesitas? Pues trabajar una hoja de actividad con mayor profundidad. Una vez que ya evaluaste lo que fue tu hoja de actividad, nos pasaríamos con el prototipo o tu material didáctico. Si recuerdas, de igual manera, dentro de tus 5 apartados de planeación, yo te pedía o te pedíamos un material didáctico. ¿Y con qué fin el material didáctico? Anteriormente lo hacías en preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, aquí a lo mejor en alguna de las situaciones peleábamos el momento de ver por qué material didáctico en CECITEMS o en bachillerato si ya no se necesita como tal un material didáctico. A lo mejor probablemente no como en preescolar, que tenías que hacer un sinfín de material didáctico y en ese momento pues así lo llevabas a cabo. Aquí lo que nos pudimos percatar y se dieron cuenta que su material didáctico consistía en un cartel, consistía en llevar a cabo a lo mejor la fórmula, no sé, se me ocurre a lo mejor en una de ellas estabas trabajando
media, medida y moda, y le colocabas el significado de media, medida y moda de acuerdo a un autor o de acuerdo a la Real Academia, y entonces eso lo plasmabas en un cartel y para ellos les resultaba interesante. Recuerden algunos de los casos que les mencionábamos en CECITEM de los docentes que nos decían y que muy atinadamente a ustedes los apremiaban con la situación de lo que se estaba trabajando, porque para ellos les resultaba interesante el que ustedes estén trabajando esas actividades para los alumnos y que de ahí retomaban como que esa atención. Entonces ustedes tenían que evaluar ese material didáctico. Se me ocurre a lo mejor una de ellas, qué tan factible es el que sí se haya logrado ese aprendizaje, generó interés en el alumno, me pude llevar a lo mejor un buen sabor de boca en la cuestión de que sí logré la atención, porque a lo mejor se me ocurre que tu material didáctico fue una lluvia de ideas y entonces llevaste ese material didáctico y entonces como a lo mejor vuelvo a mencionar una de sus compañeras en donde de lluvia de ideas llevó la nube y llevó gotitas de lluvia, bueno, hojas dibujadas en gotitas de lluvia y entonces con eso colocaban las ideas principales y pues para ellos en ese momento les resultó interesante. Entonces, sin embargo, esto es lo que tú tendrías que estar trabajando toda esta mañana porque lo importante aquí es que evalúes no solamente la situación de aprendizaje, el material didáctico, prototipo, sustento teórico. Lo idóneo es que tú evalúes todo ese proceso para que te des cuenta qué es lo que te hizo falta en esa práctica. Aunque hayan sido 15 minutos que te hayan proporcionado toda la hora, sin embargo, eso te ayudó a algo. Entonces, por cualquier situación, pues vamos a estar activos en lo que es el foro y la idea es que tú, pues también entre tus compañeros compartamos esas dudas y entre nosotros nos podamos responder para de igual manera poder hacer una retroalimentación y ver qué es lo que yo estoy logrando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerda que aquí la idea es que adentremos a una práctica y no solamente es estar en práctica, sino ver qué me hizo falta o qué es lo que yo logré dentro del propósito. Recuerda que en tu encuadre que yo te pedí, ahí tú te generaste propósitos de la clase. Entonces, esa es la parte ideal y bueno, pues estaremos en contacto con lo que es la clase de taller en educación media superior. Buenos días.